70 millones de pesos. Cuando vamos a accionar, a averiguar, nos encontramos con la noticia de que el señor había vendido el inmueble y ya no era propietario. La señora simplemente se quedó con el contrato de promesa, con la posibilidad de llegar a ser dueña, que en este caso se perdió el dinero porque la persona vendió el único inmueble que tenía y se trasladó a la ciudad de Cúcuta. Es decir, ella entregó ya unos dineros Ahí viene a esa persona. el consejo que debe partir de la academia. Repito, el contrato es bueno. Lo que deben tomar las personas es la seguridad de no poner a arriesgar tanto patrimonio al momento de celebrar la promesa, porque, repito, el promitente comprador sigue siendo dueño del bien, incluso no puede ser el dueño, puede tener la posibilidad de llegar a ser dueño y está celebrando una promesa de compraventa. ¿Qué se puede utilizar entonces? Celebrar el contrato, pero utilizar otros mecanismos, como por ejemplo las arras, que sirven como garantías, y el promitente comprador solamente desprenderse de una suma más o menos prudencial de dinero para cumplimiento de la prestación y no arriesgar 70, 80, 100, 200 millones de pesos que en un momento dado es de difícil recaudo. De manera que entonces, primera regla, primera enseñanza a la ciudadanía, ¿no es cierto?, ser precavidos al momento de celebrar la promesa de compraventa. Claro, la promesa de compraventa no da dominio a ninguna persona. Es una mera expectativa de llegar hacia el futuro a hacerse dueño del bien, pero es una mera expectativa, no es un derecho adquirido ni le da seguridad jurídica. Esta persona que digamos, prometió vender, que son las dos figuras, de acuerdo a lo que está mencionando, el prometente vendedor, y vendió a otra persona el inmueble, ¿cometió fraude? Bueno, eso sería, ingeniero Omar, un tema muy importante para discutir y traerlo acá, para hablarlos con los maestros del derecho penal, porque había que analizar la intención con que se celebra el contrato, pero indudablemente de una forma externa se percibe que si se celebró un compromiso de transferir el derecho de dominio hacia el futuro con una persona que se desprende de un patrimonio, pues obviamente aplicando el postulado de la buena fe, que se presume que son realizados con ese seguimiento que se le hace a los cánones legales, no hay que descartar la posibilidad que personas puedan obrar de mala fe. Y con una persona están celebrando una promesa de compraventa sobre el bien inmueble y con otra están celebrando el contrato de compraventa de ese inmueble, que ya por ser un contrato solemne se va a realizar directamente ante el señor notario, se plasma ante la notaría la declaración de voluntad de transferir el derecho de dominio, se protocoliza el acto jurídico solemne, luego se lleva a instrumentos públicos para que opere la tradición, y operada la tradición, el comprador adquiere la denominación de adquiriente del bien, se convierte en dueño. Y el promitente comprador se queda con la celebración del contrato, con la única alternativa civil de pedirle a un juez ordinario que le resuelva el contrato por incumplimiento del mismo. Pero corre con el riesgo de que si el vendedor o promitente vendedor no tiene patrimonio, pues no va a poder recuperar ese dinero. Complicada la situación, Tatiana, y eso nos muestra precisamente la importancia de una buena asesoría y un abogado. A veces pensamos que esto es simplemente firmar y ya se generó un compromiso, pero mire todas las incidencias que tiene, digamos, celebrar un contrato o una promesa mal realizada desde el punto de vista jurídico. Claro que sí, ingeniero Omar, y aquí quiero hacer un aporte importante, y es todos los casos que nos llegan a nosotros en consultorio jurídico, el consultorio jurídico que maneja la Universidad Simón Bolívar, en el cual tengo conocimiento de que hasta el momento solamente está ejerciendo mi compañera Ashley, y que quisiera que en unas breves palabras nos comunicara el cómo llegan este tipo de situaciones, porque si bien es cierto el doctor Máximo nos está hablando de una teoría,
Cuando se llega a la práctica, incluso como estudiantes y futuros abogados litigantes que vamos a hacer, nos encontramos ante eventualidades que incluso desconocemos. Y esto también permite a que mis otros dos compañeros, que el próximo semestre ya empiezan sus prácticas profesionales, tengan muy en cuenta estas cosas, que es el común denominador que casi siempre vemos en consultorio jurídico. Así que pues le cedo la palabra a mi compañera Ashley para que nos cuente un poco de cómo se maneja esta dinámica dentro de nuestro consultorio jurídico. Bien, muchas gracias por el uso de la palabra. Si bien durante los primeros 7 semestres el estudiante únicamente se limita como a trabajar la teoría, al momento de colocarse ya en la práctica es como se sale de una zona de confort, puesto que ya se tiene en cuenta de que se deben velar por los derechos que tienen las personas. En el caso de la promesa de compraventa, se debe hacer énfasis en que por lo menos hablamos de un contrato de promesa de compraventa y de un contrato prometido. El primero es aquel como contrato preparatorio que busca o genera unas obligaciones recíprocas entre un promitente vendedor y un promitente comprador. Bien, pero cuando hablamos de un contrato prometido, hablamos del contrato de compraventa como tal. El doctor Rosso hablaba de qué pasa cuando se da un incumplimiento por uno de los promitentes. Si bien es cierto, los contratos bilaterales están sujetos a una condición resolutoria tácita, establecida en el artículo 1546 del Código Civil colombiano, que dice que si una de las partes ha cumplido según lo pactado, tiene la facultad, bien sea de solicitar la resolución del contrato, es decir, restituir y dejar sin efectos jurídicos, tal y como se encontraban las cosas antes, o solicitar el cumplimiento de lo que se había pactado en la promesa de compraventa. Bien, ¿qué pasa en el caso de que las dos partes incumplen el contrato? Ahí se tiene que mirar, digamos, en el caso del promitente vendedor. Él se puede restringir a cumplir su obligación sosteniéndose o fundamentándose en que el promitente comprador no siguió las formalidades pactadas. Si bien es cierto, la Corte Suprema de Justicia en la Sala de Casación Civil, en el precedente 1209 del año 2018, estableció que no es óbice que se interponga esta condición resolutoria cuando las dos partes han incumplido. ¿Cuál va a ser aquí el supuesto o fundamento en el cual se va a basar? Si se va a solicitar la resolución, no tiene nada que ver que los dos promitentes hayan incumplido. ¿Por qué? Porque se busca es que desaparezca y dejar sin efectos jurídicos dicha promesa de compraventa. Pero si por el contrario se busca es el cumplimiento efectivo de dicha promesa, ahí sí entra en juego o en consideración que una de las partes haya cumplido y que por ende pueda interponer esta condición resolutoria. Vale, bueno, doctor Rosso, creo que se está dando cuenta que en la Universidad Simón Bolívar nos estamos preparando para este tipo de eventualidades y me siento muy orgullosa de eso, y por ende le quiero dar la palabra al caballero de hoy, porque si bien es cierto es el Día de la Mujer, también se merecen su oportunidad, para que nos cuente desde la academia cómo ha sido la enseñanza para estar preparado ante este tipo de eventualidades reales. Gracias, Tatiana. Si bien es cierto, desde la academia se han generado diversas discusiones, y en esto voy a hacer énfasis en un artículo que el señor Alfonso Fernández da a entender que los menores de edad pueden celebrar contratos de compraventa. Como es un contrato a futuro, los menores de edad tienen tipificadas, la ley les da unas obligaciones, y después de cumplir la mayoría de edad se puede realizar y poder hacer efectiva el contrato. Si una persona firma con un comerciante menor de edad 250 millones de pesos por 8 baterías de camiones, el contrato, si el menor de edad incumple, se puede demandar cuando el menor ya no es menor de edad, sino es mayor de edad.
y en una sentencia de la Corte Suprema de Justicia, la SC 342 habla precisamente de esto, y en donde el menor de edad se le da la facultad de poder cumplir las obligaciones que están explícitas en la ley y en el Código Civil colombiano. Bueno, entonces, como nos damos cuenta, ingeniero Rosso, hay diversas situaciones que se pueden emanar desde un contrato o una promesa de compraventa, porque aún no es un contrato consolidado. Y bueno, en la Universidad Simón Bolívar estamos preparados también para resolver este tipo de problemas. Excelente, además la asesoría que se puede brindar a través de consultorios jurídicos. Aquí hay una pregunta de uno de nuestros oyentes, casualmente a través de WhatsApp. Nos pregunta José Ricaurte del barrio Torcoroma, hace la siguiente pregunta. Si se realiza una compraventa y la persona que vendió, en este caso sería el prometente vendedor, como ustedes el nombre técnico que les han dado, fallece, ¿qué sucede con esta compra? En caso de que el prometente vendedor fallezca, doctor. Sí, la legislación civilista establece que las obligaciones nacen y fenecen. Pero hay ciertas situaciones de tipo legal donde las obligaciones se transmiten. Se transmiten por una sucesión celebrada entre vivos, intervivos, o por una sucesión celebrada por causa de la muerte. Sucesión mortis causa. En este caso, como ya existe un contrato, hay que aclarar en primera instancia, porque la pregunta viene enfocada utilizando la palabra cuando una persona compra un inmueble y usted hace la salvedad que se debe entender como promesa. No, hay que aclarar desde otro punto de vista, porque si es un contrato de compra-venta, el contrato se celebró de manera perfecta, la persona que compró adquirió, si hubo tradición, y por consiguiente ya es dueño del inmueble. Ahora, si la pregunta es, si se celebra una promesa de compraventa, es decir, que la persona que celebra el contrato de promesa hoy para celebrar la compraventa al vencimiento de un plazo, ¿cierto? Ahí ya estamos ubicados en el contexto de una promesa de compraventa, que es totalmente diferente al contrato de compraventa. Son dos situaciones jurídicas totalmente diferentes. ¿Qué ocurre entonces cuando el promitente vendedor fallece? Pues la obligación se transmite a los herederos, o a los causavientes, o a aquellas personas que por ley van a recibir la herencia. Y esas personas, si aceptan la herencia, pues quedan vinculados al cumplimiento de la prestación, porque mire lo que ocurre. Si el promitente vendedor fallece y es dueño, los causavientes o herederos van a recibir, por una figura que se denomina la delación de la herencia, van a recibir el derecho a reclamar el patrimonio de su causante, y desde luego al aceptar recibir el patrimonio de su causante adquieren los derechos y las obligaciones de ese patrimonio del causante. Por consiguiente, la transmisión del patrimonio mostris causa obliga también a los causavientes a que cumplan con la prestación. Vea usted, los herederos entonces están obligados a cumplir con la prestación pactada en la promesa de compraventa. Hayan estado de acuerdo, claro, o no de que perfecto, quisieran vender o no. Sí, ese cuento de que fallecida la persona, muerta la obligación, no, eso es un cuentazo. La obligación todavía queda pendiente. Así es. Bueno, Alejandra, cuéntenos su experiencia también a través de precisamente el consultorio jurídico, y quisiéramos que nos relate alguno de los... bueno, Alejandra creo ya está preparándose para... Bueno, cuéntenos su experiencia y su preparación acerca de todas estas temáticas, precisamente para iniciar. Recordemos que el consultorio jurídico, que es donde ya los estudiantes empiezan a hacer sus prácticamente empiezan a ejercer correctamente. Eso se inicia, ¿en qué semestre, Tatiana, para que orientemos a nuestros oyentes?
Bueno, las prácticas jurídicas se inician formalmente en séptimo semestre. No obstante, tenemos algunos docentes que desde el inicio de la carrera nos hacen casos simulados para que cuando lleguemos al momento preciso de enfrentarnos a la realidad no sea como tan abrupta esa primera experiencia. Así que también cabe resaltar que dentro del consultorio jurídico mantenemos constantemente tutores, el doctor Máximo es uno de ellos, que están de la mano con nosotros para poder brindar así un buen apoyo jurídico a las personas que asisten. ¿Cuáles ciudadanos de los que nos escuchan pueden, digamos, utilizar los servicios de este consultorio jurídico? Claro, este consultorio jurídico se presta para las personas de estrato 1, 2 y 3. Asimismo, depende del caso, no podemos exceder la cuantía mínima que actualmente está en 33 millones de pesos, es decir, si una promesa de compraventa, el bien inmueble está evaluado por un monto superior a este, pues no somos competentes para llevar el proceso. No obstante, sí somos competentes para brindar una asesoría jurídica, es decir, una ruta jurídica de qué debe hacer esa persona acompañada pues de un abogado ya titulado. Listo. Bueno, Alejandra, ¿cómo se ha preparado entonces desde su formación? ¿Qué semestre está cursando Alejandra? Bueno, si bien es cierto, pues aún no comienzo consultorio jurídico, pero ya estoy a un pequeño paso de iniciarlo. Y bueno, la universidad desde el primer semestre nos ha ido brindando los instrumentos que necesitamos para enfrentarnos ya a lo que es la práctica profesional. Entonces, bueno, el tema de hoy es bastante interesante y como lo han mencionado, es un contrato que se realiza mucho entre las personas, que es el contrato de promesa de compraventa. Esto puede tener como fin cualquier tipo de contrato, pero es muy común que se realicen los contratos de compraventa de bienes inmuebles, que es el tema de hoy. Me gustaría hacer énfasis en uno de los requisitos, que es el numeral tercero del artículo 1611 del Código Civil, el cual debe estar sujeto a una condición o plazo que fije la época de celebración del contrato. Esto puede llegar a tener algunas confusiones y es importante que las personas que vayan a celebrar este tipo de contratos, para evitar incertidumbre, para evitar dudas al momento del cumplimiento de tengan en cuenta que el plazo se habla que es un hecho futuro y cierto, bien sea determinar un día, una fecha específica en que va a celebrarse el contrato, o puede estar también sujeto a una condición que se habla que es un hecho futuro e incierto. Entonces, ¿qué sucede? Que el contrato debe ser determinado. La Corte Constitucional se ha manifestado, igualmente la Corte Suprema de Justicia, que no puede ser indeterminado porque por lo que he dicho anteriormente se va a generar incertidumbre al momento de cumplir el contrato. Entonces, para evitar este tipo de dudas, es mejor o es preferible que se determine la fecha en que ha de celebrarse este tipo de contratos. Ok, identificar y dejar claros tiempos, no dejar como abierto, porque se puede incurrir, pues, digamos, en problemas. Mire, porque es que lo que plantea la estudiante Alejandra es algo trascendental, sobre todo para la exigibilidad del cumplimiento de las obligaciones que nacen de ese contrato, ¿no es cierto? Porque si no se estipula de una manera precisa, o mejor, si no se determina en un día cierto para el cumplimiento de la prestación, se puede estar incurriendo en una nulidad contractual que le va a restar eficacia a ese contrato, ¿no es cierto? La Corte ha venido desarrollando de una manera muy enfática las tesis en lo que al plazo se refiere, ¿no? La Corte dice que si no aparece el día señalado, incluso llega un poco más allá, ¿no es cierto? Dice, hay que indicar el lugar del cumplimiento de la obligación y la notaría y la hora inclusive. Ser muy específico. Claro, ser porque muy hay ciudades específico en esos ejemplo, datos. Claro. Hay ciudades como por ejemplo la ciudad de Bogotá que fácilmente tiene 60, 70 notarías.
Entonces, si no se determina el lugar de la notaría, pues va a quedar en incertidumbre a dónde voy a comparecer para firmar la escritura pública de compra-venta. Entonces, la Corte ha sido exigente. Recientemente, en un nuevo precedente vinculante de la Corte Constitucional, estableció que hay que mirar el caso específico, hay que analizar el caso particular, porque hay situaciones muy complejas, como por ejemplo si el lugar de cumplimiento de la obligación es un municipio donde no existe sino una sola notaría. Entonces, en relación al cuarto requisito que plantea la estudiante Alejandra, que solo falta la tradición, la Corte dijo en esa sentencia que como no existía sino una sola notaría en el lugar, el hecho de omitir la notaría específica no constituía una nulidad, porque se debe interpretar en el sentido que no hay sino una sola notaría, que debe ser albanesa, ¿no es cierto? Entonces, lo que plantea Alejandra es importantísimo, porque Alejandra está dirigiéndose específicamente a determinar los requisitos de la validez de la promesa que están estipulados en el artículo 1611 del Código Civil. Son requisitos esenciales para que tenga eficacia jurídica la promesa. Y son puntos que la ciudadanía debe conocer. Y a través de estos programas, justamente, la universidad hace presencia en la colectividad para que no solamente asistan al consultorio jurídico, sino que para que utilicen estos medios hoy, las redes, para hacer preguntas interesantes como la que acaba el joven de formular. Claro, y aquí hay otra pregunta, doctor. Perfecto. Bueno, vamos a ir a comerciales, pero antes voy a formular la pregunta para que nuestros oyentes y la mesa aquí pues ya vaya preparando su respuesta. Dice, si he celebrado una promesa de compra-venta, ¿puedo ocupar un bien sin haberlo cancelado en su totalidad? Esa es la pregunta Raúl Contreras del barrio Claret. Vamos a hacer una breve pausa. Yo me voy a tomar un cafecito y al volver vamos a tener la respuesta. Recuerden, esto es Unisimón al aire, ya regresamos. Profesional, cambia tu vida, mejora tu perfil y marca la diferencia. Matricúlate ya en uno de los 18 programas de posgrado que la Universidad Simón Bolívar ofrece para Norte de Santander. Maestrías y especializaciones en áreas del saber específicas de alta demanda laboral. Especializaciones en Gerencia Social, SNIES 9881, Gerencia e Innovación, SNIES 107544, Gobierno y Asuntos Públicos, SNIES 107545, Logística y Negocios Internacionales, SNIES 108846, Tributación, SNIES 108845, Derecho Administrativo, SNIES 107596, Derecho Laboral y Seguridad Social, SNIES 107543, Procesos de Intervención Social, SNIES 108886, Gerencia de Proyectos, SNIES 108925, Gestión de Tecnologías de la Información, SNIES 108912. Inscripciones y mayor información en www.unisimon.edu.co/Cúcuta o al 315-511-2056. Vigilada MinEducación. Marca la diferencia. Estudia en la Simón Bolívar. Construye tu futuro. Proyéctate al éxito profesional. Simón Bolívar, ciencia y libertad. Simón Bolívar, universidad. Profesional, cambia tu vida, mejora tu perfil y marca la diferencia. Matricúlate ya en uno de los 18 programas de posgrado que la Universidad Simón Bolívar ofrece para Norte de Santander. Maestrías y especializaciones en áreas del saber específicas de alta demanda laboral. Maestrías en Administración de Empresas e Innovación, SNIES 102504, Auditoría y Sistemas de la Calidad en Servicios de Salud, SNIES 107946, Desarrollo y Gestión de Empresas Sociales, SNIES 108822, Educación, SNIES
10 27 75. Derecho Administrativo SNIES 10 26 24. Familias SNIES 10 76 22. Derecho Penal SNIES 10 79 37. Derecho Procesal SNIES 10 88 24. Inscripciones y mayor información en www.unisimon.edu.co/Cúcuta o al 317-511-2056. Vigilada Mineducación. Marca la diferencia. Estudia en la Simón Bolívar. Construye tu futuro. Proyéctate al éxito profesional. Simón Bolívar, ciencia y libertad. Simón Bolívar, tu universidad. Unisimón al aire. Unisimón al aire. Bueno, regresamos nuevamente con Unisimón al aire. Tatiana, bueno, estamos celebrando también el Día de la Mujer. Un saludo muy especial aquí a todas las mujeres integrantes de la mesa, a Ashley, Alejandra y lógicamente hasta nuestra nueva reportera Unisimón, Tatiana Hernández, que nos acompaña hoy. Y bueno, queremos también pues informarles y hablarles de todas las precauciones acerca del coronavirus, claro, sin entrar en pánico, lógicamente, pero sí estar preparados. Ya llegó el primer caso al país, se esperaba en este periodo de importación, viene un periodo de propagación y otro periodo que esperamos que no se dé tan fuerte o no suceda, que es el de expansión comunitaria. Las recomendaciones que está dando la Organización Mundial de la Salud son los cuidados normales de la higiene personal, Tatiana. Claro, el Ministerio de Salud hoy mismo manifestó que existe el primer caso del coronavirus aquí en Colombia. Esto fue en la ciudad de Bogotá. Es una mujer de 19 años, relativamente joven. Ella venía viajando de Milán, Italia, y pues fue diagnosticada a tiempo por parte del Ministerio de Salud, y las recomendaciones son mantener un cuidado constante en sus manos, lavárselas constantemente, que si tienen algún síntoma de gripa acudan directamente al centro de salud pues para hacerse las pruebas que ya están médicamente establecidas en un rigor, que si en efecto llegan a tener un poco de complicaciones mantengan sus tapabocas, traten de guardar reposo, y son como las indicaciones generales que hasta el momento nos han reportado nuestro Ministerio de Salud. Así es, bueno, yo recientemente fui a comprar unos tapabocas, no había. Estaba totalmente vacío el anaquel donde estaban estos elementos. Por ahí logré conseguir unos, pero totalmente a un precio súper elevado, Tatiana. Es muy cierto, yo el día miércoles viajé a la ciudad de Bogotá por vía aérea y fui a comprar un tapabocas y sorprendentemente no había. Y lo que se me hizo más sorprendente son que en el aeropuerto de El Dorado, ni siquiera tanto los funcionarios que son los que trabajan en dicho aeropuerto como las personas no han tenido dichas precauciones de tener al menos un tapabocas o algo similar a lo que nos ha comentado el Ministerio de Educación. Así es, y dentro de las recomendaciones, el jabón, pero frotarse las manos es una de las técnicas. Claro que sí. Frotarse las manos al menos durante 20 segundos, o sea, no es echarse el jaboncito y se enjuagó ya, sino utilizar por lo menos el frotarse las manos. Es una de las actividades que logra eliminar las uñas. Hay unas técnicas que están circulando a través de YouTube, de forma de que pues tratemos de evitar el contagio y sobre todo la propagación. Bueno, esto es un mensaje especial para todos. Como les digo, aparte de prevenir todo este tema sin entrar en el pánico del coronavirus, son, digamos, hábitos de higiene que debemos tener. Claro. Bueno, ahora sí vamos con la pregunta que nos tenía Raúl Contreras en el barrio Claret. Hablábamos de que pregunta que si se ha celebrado un contrato de compra-venta puede ocupar un bien inmueble sin haber llegado a cancelar su totalidad. Vamos a preguntarle entonces al doctor Máximo y al equipo que nos acompaña en la mesa. Bien, ingeniero, y para la persona que hace la consulta,
Hay que distinguir dos cosas importantes en este tipo de celebración de contratos. Una cosa es la tenencia de un bien y otra cosa es la posesión de ese bien. El concepto de posesión implica una serie de derechos que toma la persona que posee. Y la posesión implica la aparición física de un bien, sea mueble o inmueble, con el ánimo de ser el dueño, sin serlo. Y la tenencia significa la aprehensión física del bien reconociéndole el dominio al verdadero dueño. Con esas aclaraciones, la pregunta es interesante porque hay que determinar, y desde luego que hay que dar consejos a la ciudadanía, que ese es el motivo. Ese es el objetivo, así es. De este programa. Es decirle, uno, al vendedor es aconsejable no entregar físicamente el bien con fundamento en una promesa. ¿Qué ocurre si lo hace? Entonces, en la celebración del contrato de promesa debe asesorarse de un abogado o asistir al consultorio jurídico de la Universidad Simón Bolívar para que lo asesore y dejar claramente estipulado en el documento, porque entre otras cosas las promesas de celebrar un contrato de compraventa de un bien inmueble es un contrato solemne que debe constar por escrito, entendiéndose escrito de una forma sencilla por una hoja de papel común y corriente o un documento electrónico, hoy en día también es válido. De manera que entonces, cuando se va a celebrar el contrato, el promitente contratado debe dejar claro en el documento que si entrega la tenencia o la posesión, para que luego no vaya a haber problemas a la hora de que se presente el incumplimiento del contrato. Es preferible dejar claro. Pero bueno, vamos a pensar que no se estipuló. ¿Recomendaría tenencia o posesión, doctor? No, pues es decir, ahí lo que hay que generar es una tenencia y no posesión, pero puede ocurrir el hecho en que entregue la posesión, ¿cierto? Y ahí se presenta un problema bastante complejo desde el punto de vista jurídico. Recomendable o recomendación, no entregar el inmueble en el momento de la celebración de un contrato de promesa, y al mismo tiempo se le recomienda al promitente comprador solamente entregar una suma de dinero no muy cuantiosa como símbolo, arra se llama eso jurídicamente, como símbolo de cumplimiento de la obligación futura, de tal suerte que si se presenta el incumplimiento del contrato, pues no hay demasiado riesgo ni pérdida de capital, que ocurre cuando entregan 100, 200, 300 millones de pesos con una promesa y el contrato no llega a feliz término. Y reitero, la promesa de compraventa no hace dueño al promitente comprador, solamente tiene una posibilidad de llegar a ser dueño. Y eso que quede bien muy claro, eso que nuestros oyentes... Que quede claro, el promitente comprador no se hace dueño del bien que el promitente vendedor promete transferirle al vencimiento de un plazo. Con esa concepción, ya la persona tiene que estar comprendiendo perfectamente que el contrato es riesgoso si entrega sumas de dinero cuantiosas, va a correr el riesgo de perder. No estoy diciendo, que quede también claro, que el contrato sea malo y peligroso, no, que se deben tomar las precauciones para evitar problemas y la futuros. Asesoría jurídica. Desde luego, los consultorios jurídicos de la Universidad. Eso sucede precisamente, días pasados tuvimos un programa de tema de declaraciones de renta. Entonces, a veces por evitarnos contratar los servicios de un asesor, digamos, con conocimiento como un contador, en ese caso también a veces tomamos modelos que tiene un amigo, lo pasamos, lo firmamos y pues entramos pues en estos problemas. Veo que Dixon está ahí como quiere participar también, porque lo vi como queriendo también expresar algo, Dixon. Sí, doctor, lo que sucede es que desde la academia, en el salón de clases con el doctor Máximo, este contrato se presentó. Fue una promesa de compraventa de una finca de uno de nuestros compañeros, y en el contrato se estipuló la posesión del bien. Y ahora no le quieren restituir el bien porque se incumplió la promesa de compraventa en una de sus obligaciones tipificadas. Voy a hacer un paréntesis y un paralelo
para que a la ciudadanía le quede muy bien en claro que la promesa de compraventa tiene que ser por escrito si vamos a hablar en materia civil. Si vamos a hablar en materia de derecho comercial, la promesa de compraventa puede ser verbal. Entonces nos referimos al artículo 1602, donde los contratos son ley para las partes y se deben cumplir. Retomando el tema, pues se pide la nulidad del contrato porque la promesa, ninguna de las obligaciones se cumplió, y ahora el poseedor pide una indemnización por la indemnización del daño, ya que levantó unas mejoras en esa finca. Entonces se presentan a veces inconvenientes, o hasta el dado caso en que pueden agredirse o mandar a cometer muchos actos en que pues la sociedad colombiana ya lo sabe muy bien. Bueno, querida Tatiana, ¿cómo estamos con nuestras redes sociales en la tarde de hoy? ¿Cómo se ha movido esto? Bueno, que me siento muy feliz porque esto ha estado con muchísima participación. Hemos llegado incluso a las 50 vistas, y tenemos un mensaje por parte de una docente de la Universidad Simón Bolívar, que es la doctora Diana Marcela Pantaleón Pinto, y dice lo siguiente: felicitaciones a nuestros estudiantes muy apropiados del tema, y también aprovecho para darle un muy feliz Día de la Mujer a todo el programa de Derecho, que está casi gobernado solo por mujeres, pero esto está muy bien. Pero esto está muy bien, y lo hacen muy bien, que es lo más importante. Así es, bueno, excelente. Bueno, aquí hay otra pregunta y creo que es pertinente para lo que hemos estado conversando. La hace Laura Rojas del Barrio Popular, y es una de las... dice, ¿es necesario notariar la promesa de compraventa? A veces uno dice que si no está notariado no vale. Eso es prácticamente algunos de los comentarios que hablan, digamos, se hablan coloquialmente entre los ciudadanos. Doctor Max. Sí, en términos muy sencillos, para contestar la pregunta de la señora Laura Rojas. Doña Laura, hay que afirmar lo siguiente, ¿no? Una cosa es un documento auténtico y otra cosa es un documento autenticado. Entonces, el hecho de que el documento no se lleve a la notaría para que se autentiquen las firmas, ¿qué significa autenticar una firma? La autentificación es la manifestación de fe que hace un notario, de decirle a la ciudadanía en general que las personas que están estampando su firma en el documento son colocadas de su puño y letra, y que esas personas estuvieron frente a él en la notaría y él las identificó. Por consiguiente, esas firmas son auténticas y el documento queda autenticado. Y otra cosa es la autenticidad del documento, que hace relaciones al contenido del documento, que el contenido del documento dé fe que las personas que celebraron el acuerdo de voluntades, en este caso la promesa de compra-venta, fueron las personas que en él participaron. El notario, en el fondo, no puede certificar nada sobre el contenido del documento, porque el notario no da fe de la veracidad del contenido del documento, sino de la comparecencia de las personas a la notaría. De manera que la autenticidad de las declaraciones de voluntad pues se presumen auténticos porque partimos del postulado de la buena fe. Y eso es lo que en un momento dado un juez de la República iría a dilucidar en el momento en que se genere una controversia entre esas dos personas. De manera que la respuesta es la siguiente: no se requiere ir a la notaría a autenticar las firmas, porque lo que importa es que el documento sea auténtico, que sea celebrado por las personas que manifestaron esa voluntad contractual. Bueno, Ashley recomendaría, en este caso, que al menos se colocara la huella, o con la firma solamente del documento es ya, digamos, le da más, no sé, fortaleza jurídica, no sé cuál sería el término ahí. Bien, pues
Seguiría los requisitos que establece el mismo Código Civil colombiano, artículo 1611, en la cual establece que primero debe ser escrito. No necesariamente tiene que estar notariado, como explicaba el doctor Máximo, pero sí le otorga un mayor valor jurídico. Bien, así que pues el tema de la huella creo que pues sí le otorgaría un valor jurídico, pero pues no sería tan indispensable al momento de celebrar un contrato de promesa de compra-venta. Todo lo que se haga con el fin de identificar las partes que participaron, pues es bueno, no es malo, ¿no es cierto? Es bueno. Incluso si quiere Omar, pues colóquele una foto. Todo es bueno, no es malo, se coloca la huella, perfecto, pero lo importante es la declaración de voluntad, ¿no? Que sea expresada por las personas que participaron en él. Bueno, Alejandra, bueno, ¿usted qué nos recomendaría para hacer, digamos, dentro de la minuta, algunas recomendaciones o algunos tips que usted nos pudiera dar acerca de la celebración de un contrato de compra-venta? Bueno, el contrato de promesa. El contrato de promesa de compraventa pues es indispensable, como ya la hemos dicho, seguir y tener en cuenta los requisitos del 1611, siguiendo aquí con pues que conste por escrito, que tenga una condición o plazo que fije la celebración del contrato, que se determine de tal suerte que solo para su cumplimiento falte los requisitos legales, formales o la tradición del bien. Y bueno, también se pueden llegar a pactar lo que son los requisitos, los elementos accidentales, bien sea cláusulas penales, las arras. Pero pues por lo general, para que sea válido este contrato, pues se deben tener bien en cuenta los requisitos del artículo 1611. Sí, y hay que tener en cuenta lo siguiente, Alejandra, y es que podríamos preguntar, o las personas que nos están escuchando y viendo estarán preguntando, bueno, ¿y qué sucede si el contrato no se cumple? ¿Cierto? Podría ser una pregunta. ¿Qué ocurre? ¿Qué pueden hacer las personas cuando están frente a la figura del incumplimiento del contrato? O porque el promitente vendedor no fue a la notaría a firmar la escritura, por ejemplo, que va a plasmar el contrato de compra-venta, o porque el promitente comprador no asiste o no paga el precio, por ejemplo. Se pueden presentar múltiples situaciones. Entonces, en ese caso aparece la figura, acuérdate del artículo 1546, ¿no es cierto? La condición resolutoria tácita, que significa que aquella persona que sí cumple con la prestación que se estipuló en el contrato, esa persona tiene el derecho de acudir ante el juez. Primero, utilizar los mecanismos alternativos de solución de conflictos, ¿cierto? Acuérdense, la conciliación, ir al centro de conciliación de la Universidad Simón Bolívar para tratar de dirimir ahí en un acuerdo voluntario ese conflicto de forma amigable. Y de no prosperar esa situación, pues tendrá que acudir entonces ante el juez, ante la jurisdicción, para que sea a través de una decisión judicial que el conflicto se dirima, ¿no es cierto? Pero lo que hay que tener en cuenta acá, para que la ciudadanía lo comprenda de una manera más fácil, es que solo puede reclamar la persona que cumplió con las prestaciones acordadas. Y ahí sale otra pregunta, ¿cierto, ingeniero? Bueno, ¿y qué ocurre si incumplen las dos partes? Porque el uno no va a la notaría a firmar la escritura y el otro va pero no lleva el dinero. Entonces ahí se presenta, por ejemplo, una figura de un mutuo incumplimiento. ¿Cómo podría sortearse esa situación? Y de hecho, Tatiana, pues se generan miles de alternativas, claro, sí, que muchas veces pues es difícil también prever hasta el último detalle en un proceso o en digamos una minuta de promesa de compra-venta. Bueno, ¿cómo sigue moviéndose por ahí las redes, Tatiana? Bueno, tenemos dos comentarios más, uno por parte de Stephanie Campos, quien manifiesta lo siguiente: me encanta que existan estos espacios de socialización en la universidad y qué bueno que nuestros compañeros manejen muy bien este tema. Y otro por parte de Diego García Carrillo, quien expresa felicitaciones a cada uno de los participantes, excelente forma de llegar a la comunidad. Bueno, excelente, muchas gracias por los comentarios de que nos están viendo hoy, muy movidas las redes sociales.
y hemos tenido un programa verdaderamente bastante interactivo, que ese es el objetivo, también interactuar con toda la sociedad norte santandereana. Bueno, nos estamos ya terminando el programa, queda el compromiso con el doctor Máximo. Creo que amerita otro segundo programa relacionado con el tema de la promesa de compra-venta, porque mire, quedaron muchas cosas todavía por tratar. Es un tema importantísimo tratar. para la comunidad, porque justamente eso es lo que a diario ocurre en el pueblo colombiano. El pueblo colombiano quiere su casita, quiere su vivienda y duran unos tiempos recaudando unos dineros y pueden correr el riesgo de perder su dinero por no estar debidamente asesorado. La Universidad Simón Bolívar se pone al servicio de la comunidad, el programa de Derecho se pone al servicio de la comunidad en estos espacios académicos, y téngalo por seguro, ingeniero, que cada 8 días estaremos acá para que la ciudadanía nos cuente sus problemas y nosotros poder colaborarle. Doctor Máximo, muchísimas gracias por sus aportes. Ashley, también encantado, y Alejandra, muy contento de haberlos tenido aquí en el programa. Dixon también, del programa de Derecho. Ingeniero. Gracias, mi amor. Muy amable. Bueno, y nuestra reportera Unisimón, Tatiana Hernández, que va a estar con nosotros los viernes jurídicos. Vamos a definir si es viernes jurídicos o lunes jurídicos, pero esperamos que este programa precisamente sea un aporte para todas las situaciones. A María Matamoros, pues su pregunta va a quedar para la próxima, porque ya estamos terminando. Doctor Máximo, para despedirnos. Sí, a la señora que por favor acuda al consultorio jurídico de la universidad con mucho gusto. Invitarla, no esperar al programa. Calle 14 en 3 avenidas, tercera y cuarta, sede E. Así es, Claro bueno, que sí. desearle aquí a nuestras compañeras de mesa, a Tatiana, a Ashley, Alejandra, pues que tengan un feliz día de la mujer. Muchas gracias, ingeniero Omar, por la invitación. Además, para todas las damas y mujeres que nos ven también, un feliz día el próximo domingo 8 de marzo. Doctor Máximo. Sí, invitar a los colegas de la región para que participen en su formación académica, asistiendo a la maestría en Derecho Procesal que en este momento estamos desarrollando en nuestra universidad, en el Instituto de Posgrado. Tenemos 3 maestrías y 3 especializaciones en el campo del derecho. Invito a mis colegas para que sigan esa línea de formación profesional que desde luego beneficia a toda la comunidad. Así es, era el doctor Máximo, él es el director de la maestría en Derecho Procesal de la Universidad Simón Bolívar. Bueno, recuerden, esto es Unisimón al aire, sean buenos ciudadanos. Unisimón al aire. Unisimón al aire.